Battle Monkey Custom Arcade Stick. Hola a todos, espero que todo vaya estupendamente bien por ahí, por aquí todo bien. Aquí Víctor de Battle Monkey Custom Arcade Sticks. En estos días he recibido un montón de cosas que estaba esperando como agua de mayo y que sé que os van a gustar un montón. Así que vamos a empezar por una de ellas que va a ser muy interesante, entiendo, para todos vosotros. Vamos a empezar hablando del Haute T16, ¿vale? Uno de los modelos que yo creo que es más representativo de lo que viene a ser la marca Haute, por muchas cosas, tanto por tamaño, como por peso, como por precio, que ahora luego veremos, ¿vale? Me parece un mando, un controlador leverless, o sea, sin palanca, súper interesante, estilo hitbox, con algunas cositas que veremos ahora, como estos botones de más y, bueno, cositas muy interesantes, la pantallita LED y sus tonterías. Así que, bueno, si queréis, nos vamos a pasar a la mesa y vamos a ver qué desgrana este Haute T16. Hey, tú, ¿a qué esperas para suscribirte? Venga, que el contenido que te espera es un contenido de puta madre. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa, tenemos un primer plano súper interesante del Haute. Vamos a coger lo más importante de este controlador, ¿vale? Lo primero, las medidas y el peso, que me parecen determinantes para nuestra elección de este control, digamos, más grande que los pequeñitos de Haute y de otras marcas. Vale, aquí tenemos que tiene casi 30 centímetros, 29 centímetros y medio por 19 centímetros y medio. Esto nos deja con un tamaño que perfectamente podemos usarlo encima de las caderas, ¿vale? Encima de las piernas. Y nos da un apoyo perfecto tanto para jugar encima de una mesa como para jugar encima de las piernas. Tenemos que todos los caps son de tamaño grande, ¿vale? Son de 25 milímetros, en diferencia de otros que tienen pues, los caps de 20 o de 22 milímetros. Después tenemos, como he comentado antes, la pantalla OLED, el botón de turbo que a mi parecer no vale para nada en un fighting game, pero bueno. Aquí tenemos el botón de touchpad, el home, back y start. Bueno, home, back y start, ya sabéis, más o menos los botones típicos, ¿no? Tenemos un conector USB-C por el que nos conectamos a nuestro ordenador o a nuestro dispositivo y un puerto pass-through para conectarle un dongle, el que tengamos, ya sea para Xbox o para PlayStation 5 o 4, ¿vale? Y así poder tener compatibilidad full con todos los juegos de lucha de PlayStation 5 o de Xbox Series en este caso, ¿vale? No os he dicho el ancho que tiene. Tenemos que tiene, perdonadme porque el calibre ahora mismo lo tengo sin pila, unos 13 milímetros. 13 milímetros que lo hace bastante estrecho. Está compuesto por unos 4 paneles, ¿no? Tenemos 3 paneles de plexi y lo que es la misma PCB que hace paquete, hace sándwich con los plexis, perdonadme. 4 paquetes de plexi, uno de 5, uno de 4 milímetros y dos de 2,5 parece ser. Así que bueno, vamos a ver lo que pesa, que es otro dato interesante. Vale. Tenemos que tiene un peso de 932 gramos. Es unos 200 gramos o 300 más pesado que mi SLX, que está en 585, ¿vale? En este caso es un mando súper ligero, el SLX. Vale, cositas a tener en cuenta en este Haute. Como digo, el tamaño es súper importante. El peso está bastante bien, ¿vale? Es un poco como un portátil, como un notebook bastante ligero. Cosa a tener en cuenta, al estar totalmente hecho de plexi hay que ir con cuidadito con él. Lo digo porque ya me advirtió Capaz, que es el que me lo ha dejado, muchas gracias Capaz, de que cruje. No sé si se escuchará, pero cuando lo manejamos cruje. No es una cosa muy notoria, pero bueno, ahí está. Vamos a enchufarlo para que veáis también cómo se enchufa la pantallita y las luces de LED. Bueno, pues aquí lo tenemos ya enchufado y como veis los LEDs van haciendo sus movidas de cambiar de color. Si los pulsamos cambian. Tienen, bueno, pues sus cosas. Bueno, no sé si lo he dicho alguna vez, pero para mí no es una cosa determinante el tema de los LEDs para adquirir un control de este estilo. Ya sabéis, el mío, el SLX, no lleva LEDs, ni pantalla OLED, ni ninguna de estas tonterías, porque como digo, para mí no es algo determinante. Prefiero que tenga una buena ergonomía, un buen peso, un buen tamaño y que funcione bien antes de que decidirme por comprar el control porque lleva LEDs, ¿vale? Pero bueno, en este caso los tenemos. Tienen diferentes opciones que no voy a extenderme en mostrarlas en este vídeo, ¿vale?
Cosas interesantes aparte de los LEDs, la pantallita OLED, que nos enseña qué es lo que estamos pulsando, por si tenemos algún fallo en algún botón, no sabemos qué es lo que pasa, pues bueno, aquí lo tenemos. Tampoco lo veo una cosa determinante, es simplemente pues un añadido, es una tontería, una pequeña tontería, ¿no? Poco más que añadir en el tema de los LEDs. Lo que sí que me gustaría deciros es que los caps se sueltan muy fácilmente de los botones. Entonces es fácil, los caps me gustan bastante porque son como mate y después es brillo por el lateral, están súper estilizados. Son todos de tamaño grande, ¿vale? De tamaño 25,3 milímetros. Utiliza switches Cahill, low profile, V2, como los que yo utilizo para el SLX, que me parecen unos switches de puta madre. Son muy suaves, muy finos, tienen un pulsar muy agradable, un sonido que al final te lo da el botón, el cap, pero bueno, está muy bien. Como decía, los caps te pueden salir volando. Es una cosa que no me gusta. Yo los que utilizo se quedan muchísimo más cogidos al switch que estos. Tenemos Hot Swap. Así que podemos cambiar lo que es el switch. No hay muchas opciones en este momento, pero podemos cambiar el switch por otros modelos, ¿vale? Yo tengo ahí unos Ghost que son similares a estos, pero todavía más ligeros y hacen otro sonido. Después tenemos Clicky y tenemos algunas opciones más. Creo que los nuevos, si te compras ahora mismo uno de estos, posiblemente venga con los Crystal Clear, que son exclusivos de Haute. Ahora Haute tiene dos modelos de Cahill V2 que les han hecho apuesta para ellos. El Crystal Clear y uno, no sé si se llama Cloud, no sé qué, que es Clicky. Me gusta el feeling, está muy guay, el tamaño está muy bien, tenemos espacio para las manos para apoyarnos, tanto en la mesa como en las piernas, pero como digo, los caps pueden salir volando, para que lo tengáis en cuenta, es un punto en contra. Y bueno, ya habiendo visto esto, bueno, vamos a enseñar la parte trasera, ¿va? La parte trasera es interesante en cuanto a diseño, más que en cuanto a cualquier otra cosa. Tenemos que todos los tornillos son de inoxidable, que no lo he mencionado, pero me parece súper correcto por parte de Haute, y que una solución técnica muy interesante ha sido soldarlo todo en la parte de abajo de la PCB. Las PCB están compuestas por capas y normalmente se suelda en la bottom, que es la inferior, y en la top, que es la superior, ¿vale? En este caso lo han soldado todo en la top, incluso los LEDs, que son unos LEDs que van a dos caras. La luz sale por la cara de delante, pero están soldados en la cara de detrás. Entonces lo tenemos todo soldado en una sola cara, que en cuanto a solución económica y de diseño me parece perfecto, ¿vale? Me parece una solución cojonuda. Ahí han acertado. Y como podéis ver, este plexi, no sé si se apreciará, es de color mate. Bueno, es de color, es de un acabado mate. Deja ver el interior, pero lo deja así como borrosillo. Aquí veis hay un manchurrón, por ejemplo, de que los dos plexis pues están apretados de forma diferente, no tienen la presión bien repartida y ocurre esto. Cositas que pasan. Estamos hablando de un producto barato, ahora como veremos, y bueno, tampoco hay que calentarse mucho la cabeza. Aquí tenemos un botón que es para acceder al web config. También me parece muy bien. No me voy a extender en eso porque al final esto utiliza un RP2040 que lo podéis ver aquí. Que bueno, es un software, el hardware es de Raspberry, de la marca Raspberry. Y el software es un software libre, es el CE2040 que ya hemos comentado algunas veces y que llevan todas las placas económicas, ¿vale? Vamos a hacer económicas, incluso mi SLX también lo lleva. Así que bueno, vámonos al ordenador a ver en qué precio podemos adquirir este Haute T16. Bueno, vamos a echarle un vistacillo a en qué precio están ahora mismo rondando estos mandos, ¿vale? Estos controles. Vale, el primer sitio que os quería enseñar es AliExpress. En AliExpress lo tenemos ahora mismo en 65,22. Ya os aseguro que a veces está muchísimo más barato. Este es el mejor precio que he encontrado, ¿vale? Tenemos otros modelos que también analizaremos en breve, como este que está más económico y que lo vimos hace unas semanas por 22 euros. Así que bueno, aquí podemos pues más o menos echarle un vistacillo completo, ¿vale? Aquí nos dice que nos estamos ahorrando un dinerito, pero ya os digo, muchas veces está más económico, ¿vale? Y aquí nos enseñan pues muchas cositas, ¿no? Que es disponible, bueno, que podemos utilizarlo en un montón de sitios, cómo está más o menos hecho, los switches que lleva, bueno, los botoncitos, que podemos variar los layouts, bueno, lo que ya hemos visto. Básicamente, ¿vale? Esto en AliExpress con envío a España gratuito. Y después en Amazon, pues podemos ver que ahora mismo está a 79,99, ¿vale? Y que tiene, pues bueno, pues lo mismo, más o menos, que nos enseña un poquito cómo están todas las cosas. Todo lo que tiene. Y bueno, esto en estos precios se mueve, pero como os digo, en AliExpress suele estar más económico de 66, de 65,22. A mí me parece un precio bastante bueno para este producto de entrada a jugar con mandos leverless, ¿vale?
Así que bueno, continuemos con el vídeo. Bueno, pues ya habéis podido comprobar que tanto por precio, prestaciones, tamaño, por todo un poco, estamos ante una de las opciones más recomendables para iniciarnos en el mundo de los controladores leverless Hitbox. Tiene sus cositas, tiene sus pequeños defectos, pero tiene muchas virtudes, ¿vale? Tanto para jugadores principiantes como para jugadores que ya llevan tiempo con un Hitbox y quieren algo más portable, aunque en este caso es bastante grande, pero sigue siendo muy portable porque cabe en una funda de un portátil y la podéis meter en una mochila sin ningún problema. Así que bueno, como digo, yo en este caso le voy a dar mi manita arriba de recomendado, con algunas pequeñas excepciones, pero la vamos a mantener con manita arriba. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado de esta review del Haute T16. Y bueno, suscribiros para más vídeos. Ya sabéis, tengo un montón de cosas que os quiero enseñar y que seguro que os van a gustar mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.